Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición que vamos a estar con ustedes. Me alegro de tenerlos acá nuevamente. Gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad y esperamos pues poder ser de bendición para ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda. En este tiempo regularmente tenemos un tiempo de enseñanza a través de la palabra. Actualmente vamos a hablar un poco lo que es ocúpate en la lectura, que fue una de las cosas o instrucciones, consejos o mandamientos, dependiendo de la dimensión espiritual de lo que Pablo transmitió a Timoteo. Vamos a ver un poco de eso, también por qué fue que se lo indicó y también cómo aplica para nosotros esta instrucción. Entonces vamos a avanzar en esto, pero primero, antes de que todo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu presencia, en tu verdad. Te rogamos que podamos tener un espíritu humilde, Padre, un espíritu noble y trasladar tu palabra con el amor, la autoridad, el dominio eh, y la veracidad que tú necesitas, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Guíanos, Padre, para poder proclamar las verdades de tu gracia. En el nombre de Jesús te entregamos de tiempo, abre nuestros corazones, líbranos de todo ataque espiritual, guarda y cuídanos en ti, Padre Benito, líbranos de todo mal. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor y poder. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. En el nombre de Jesús. No. Bueno, bendiciones a todos. Vamos a ver. Ocúpate en la lectura, 1 Timoteo 4:13. Entonces vemos que dice este pasaje, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto recordemos que es 1 Timoteo 4:13. Esta fue una epístola, una carta dirigida del apóstol Pablo a Timoteo. Y pues le dan diversidad de instrucciones a Timoteo. Y es más, Pablo tenía mucha confianza en Timoteo y también Timoteo fue parte de enviar una carta junto con Pablo y otros ministros apóstoles a la iglesia, a la iglesia a la cual ellos se dirigían. Entonces Timoteo no solo era un joven, por así decirlo, sino que era alguien bien entregado a Cristo, también era un ministro de parte de Dios y otras cosas más que vamos a ir viendo acá mientras vamos leyendo. Entonces esta es la instrucción principal, ocúpate en la lectura. Veamos las definiciones ahora, como lo regularmente hacemos acá, leemos un poco de las palabras como que clave para tener un mayor entendimiento y conocimiento de lo que Dios nos quiere transmitir. Veamos lo siguiente. Ocúpate es la palabra griega G4337. Recordemos que esta que yo regularmente coloco en verde, lo que vemos acá, se basa en un diccionario que se llama Strong Concordance, que es un diccionario que maneja las palabras de hebreo y griego y prácticamente como a veces inclusive se ha traducido en otras, en la Reina Valera o inclusive la versión en inglés como se ha traducido en la King James. Y esta es prácticamente prosejo, es la pronunciación. Y esto de acá es el cuerpo prácticamente lo que se tiene. En este caso, esta es una palabra compuesta que es de la G4314 y G2192, dice figurativamente sostener la mente. O sea, cuando dicen ocúpate, dice sostén tu mente. Ya, en este caso, por ejemplo, vamos acá y decimos, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si vemos literalmente lo que está ahí, dice, entre tanto que voy, sostén tu mente en la lectura. Y aquí también dice hacia, también es decir, prestar atención. Entre tanto que voy, presta atención en la lectura. Y también podemos decir tener cautela por implicación uno mismo, adherirse a, entre tanto que voy, adhiérete a la lectura. Seguimos acá, vemos que esto que está en rojo es como se ha traducido en las Biblias regularmente, lo han traducido como oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento, dado. Ahora vemos ocupar en sí un diccionario secular o en este caso Word Reference, uno de los que utilizo para a veces verificar. Tiene estos puntos. Uno, llenar un espacio o tiempo. Dos, tomar posesión, apoderarse de algo, especialmente si se hace de forma violenta. Tres, obtener o desempeñar un empleo o cargo. Cuatro, habitar. Cinco, y es bien interesante porque si vemos el cuatro, podemos ver acá, dice, entre tanto que voy, habita en la lectura. Sí lo podríamos ver de esa manera, pues, pero 5, dar empleo o trabajo.
6, dedicar la atención a algo o a alguien. Entonces vemos acá, en este de acá, entre tanto que voy, dedícate a la lectura. Hay varias traducciones de la Biblia que lo definen de diferentes maneras. Hay una que también habla de consagrarse a, atiende a. Ustedes lo pueden verificar si tienen diferentes Biblias. En Bible Gateway, que es una de las Biblias que también utilizo, o Biblia Todo, creo que hay varias traducciones de la Biblia y pueden verificar ese mismo versículo, este mismo versículo y se van a dar cuenta de las diferentes formas. También ellos colocan ocúpate en la lectura como algo público, no como algo que yo tengo que necesariamente hacer en lo íntimo, sino algo público. Pero lo importante es eso también entender de que aunque esas Biblias o también el contexto se puede traducir lectura como algo público, es decir, que yo tengo que leerle a los demás, es ilógico que yo venga y quiera leerlo a los demás si yo no lo hago en lo íntimo. Entonces, para mí, ocúpate en la lectura está hablando de dos vías. La vía de, primero, yo dedicarme a la lectura y segundo, de que yo teniendo esta autoridad de lectura, yo también la transmita y lea con otras personas. Porque va a ser ilógico que yo lo haga en público y yo no lo haga en privado. Porque la misma palabra dice eh, que oremos en lo secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Entonces no tiene mucho sentido y alguien dirá, no, es que eso es para la oración. Yo creo que eso realmente es para todo. Uno tiene que hacer primero las cosas en lo íntimo para poder tener el respaldo y la autoridad de hacerlo en público. Es por eso también, por este pasaje, es de que regularmente nos reunimos entre semana para leer la Biblia y transmitir alguna enseñanza por este pasaje que dice en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, porque prácticamente cuando nos juntamos a leer entre semana, eh, hacemos eso, leemos un pasaje de la Biblia, que prácticamente lo que es la instrucción que le están dando a Timoteo, damos una exhortación y una enseñanza basada en lo que vamos leyendo. Entonces, por este pasaje clave es que regularmente nosotros hacemos esto entre semana. Ok, más acá, vamos a seguir con la lectura, vamos a ir con las definiciones. Lectura, anagnosis de G 314, el acto de leer, lectura, leer. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero vamos a recalcarlo. G314, veamos cómo de ahí viene esa palabra. Dice que viene de anaginosco, que también es una palabra compuesta y significa aprender de nuevo, por extensión, leer. Entonces, prácticamente, regresando a lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es, entre tanto que voy, ocúpate en aprender de nuevo. Entonces podemos ver acá todo lo que podemos absorber solo con el conocimiento de lo que la misma palabra está dando, todo lo que Pablo le está diciendo con una sola palabra a Timoteo. Llena tu vacío a través de la lectura. Llena tu vasija, llena tu vida a través de la lectura. Esto es como lo que pasó con Jesús, que Jesús manda a pedir que para las bodas llenen las tinajas de agua. Y luego cuando llenan las tinajas de agua, dice, vayan y llévensela al maestresala. Y cuando la maestresala toma el vino, prácticamente el agua, dice que ese momento se transforma en vino y dice que era el mejor vino. Entonces eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, lo que hacemos es llenar nuestra vida de agua. Y cuando llega el momento de la exposición del evangelio, de la oración, etcétera, en ese momento es transformar el agua que tenemos, que es la palabra, en vino. Veamos aquí qué más sigue. Leer. Dice pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos. Entonces aquí igual nos da la pauta de leer, que esa misma lectura va a llevar a que nosotros podamos interpretar lo que estamos leyendo. Dos, ser capaz de leer, interpretar o comprender una lengua extranjera. Esta lengua es la lengua de Dios, la lengua del cielo. Tres, interpretar un escrito de la forma que se expresa. 4. Descifrar e interpretar cualquier tipo de signo. 5. Percibir o adivinar cierto sentimiento, intención, etcétera, en una persona a partir de un indicio o señal en ella. 6. Exponer y defender en público un trabajo de investigación o un ejercicio. 7. Informática. Obtener información del contenido de la memoria o de un periférico de una computadora. Bueno, viendo las definiciones, vemos cómo podemos
prácticamente extender esta parte de acá. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en. Vimos que ocupar puede ser habitar, llenar, dedicarse, consagrarse, etcétera, en la lectura aprender de nuevo. Y también que es interpretar, comprender, etcétera, todo lo que puede encerrar esta palabra ocúpate en la lectura, de lo que le están diciendo a Timoteo. Ahora veamos, entremos un poquito más en materia acerca de esto. Como les digo, todo esto tiene que ver con muchas cosas, tanto de entender por qué Pablo le indica esto a Timoteo y cómo es de que esto nos involucra a nosotros y cómo es que inclusive esto involucra al mismo Jesucristo hacia nosotros. Veámosla ahorita con la parte que, como vemos todo el pasaje, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y da también la exhortación y la enseñanza. Pero ahorita solo vamos a tratar de tomar esa parte de entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Veamos lo siguiente, entre tanto que voy. La pregunta es, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo entre tanto que voy? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Y también el hecho de saber de que le está dando una instrucción Pablo hacia Timoteo de lo que él tenía que hacer mientras él venía. Mientras, en teoría, Pablo llegaba ahí donde estaba Timoteo. Entonces, entendamos eso, cuando leemos el 1 Corintios, dice que él lo dejó en Éfeso, y si no estoy mal en Éfeso, pero ahorita solo voy a verificar que esta parte no recuerdo. Veamos 1 Timoteo. Entonces, si ves, versículo 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, entre tanto que voy, Pablo deja ya a Timoteo, Pablo estaba en otras situaciones, y deja ahí a Timoteo encargado de muchas cosas y da la instrucción de lo que él tiene que hacer mientras mismo Pablo viene. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con muchas situaciones por el hecho de que también Jesús ya va a venir. Y eso es lo que vamos a ver acá en Apocalipsis 20:22. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Entonces, si nos damos cuenta al ver las palabras de Pablo, entre tanto que voy, y dice que el mismo Señor dice, vengo en breve, y también vemos Apocalipsis 22:12, que dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si nos damos cuenta de esos pasajes, tanto Jesús ya va a volver, porque la Biblia también dice, y yo voy a preparar morada a mi Padre, en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, la palabra que dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, también aplica para nosotros, es tratar de traducir lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Es decir, que cuando leemos este pasaje de 1 Corintios 4:13, es que Jesús mismo nos está diciendo a nosotros por medio del Espíritu Santo de que Él ya va a venir y mientras Él viene, porque nos ha dejado algo encargado aquí en la tierra, nosotros tenemos que ocuparnos en la lectura. Este es el enfoque que quiero otorgar principalmente, que es Jesucristo mismo a través de su misma palabra diciéndonos que mientras Él viene en su venida, tenemos que dedicarnos a la lectura. Y estas venidas son diferentes maneras. Puede ser una venida de una visitación que Él tiene, que Él va a venir acerca de una visitación de que yo estoy orando y me va a venir a visitar de su espíritu, o Él mismo, por muchas de las cosas que Él me quiera hablar, y mientras tanto tengo que estar orando. También mientras Él viene en el sentido espiritual de que Él va a venir en su venida, yo tengo que estar dedicado a una lectura, para que cuando Él venga y me encuentre en esta instrucción que me ha dado, me encuentre haciendo su voluntad, y su voluntad ¿qué es? Que yo lea. Esa es su voluntad, que yo me dedique a la lectura, para que yo aprenda, yo comprenda, yo llene, según todo lo que acabamos de leer anteriormente. Y eso es lo principal, de que Jesucristo viene pronto, como lo hemos visto en estos dos pasajes de Apocalipsis, y de que como Él viene, tenemos que ocuparnos de la lectura. Tenemos que estar orando, sí, pero también tenemos que leer la palabra. Entonces, si no estamos leyendo la palabra, es buen momento para arrepentirnos. Y una de las maneras de esperar al Señor Jesús, basado en lo que estamos leyendo, es leer su palabra. Estar ocupados en la palabra, estar dedicados a la palabra. Veamos lo siguiente, aquí dice ocúpate, es lo que estamos leyendo ahorita.
Y el Hebreo 6:12 dice acerca de esto. Ya vimos, como digo, Jesús dio la instrucción de que pronto va a venir, o que un ministro nos diga a nosotros que va a venir, pero da una instrucción de lo que tenemos que hacer mientras viene. Pero también dice, ocúpate. Ya vimos anteriormente que significa que es dedicarse a una tarea, entregarse, etcétera. Y también, ¿por qué? Porque Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, el hecho de lo que Dios necesita de nosotros y que nos ha dado, que nos ocupemos en su palabra, de leerla, ojo, no dice estudiarla, ojo, no dice meditarla, no dice muchas cosas, dice específicamente leer, porque leer lo que va a provocar es de que me va a llevar a meditar, me va a llevar a escudriñar, me llevar a oír, a guardar, etcétera, de muchas de ramificaciones, por así decirlo, de que deja la misma ministerio de la palabra. Pero muchas de las claves de todos ellos, o la base para, según lo que yo he comprendido, es la misma lectura. Entonces, aquí dice que, ¿para qué? Para que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia eran las promesas. ¿Nos va a servir la lectura para qué? Para poder imitar a Jesucristo. Así como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y también como dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces cuando vamos leyendo la palabra, vamos a ver a Jesús, vamos a ver a Dios en la escritura, vamos a ver a aquellos que fueron manifestación de Cristo aquí en la tierra. Y al verlos a ellos mientras vamos leyendo, vamos a poder asimilar la manera de comportarnos, la manera de vida, la manera de cómo tenemos que indagar en la palabra, etcétera, porque la palabra de Dios es multiforma. Se manifiesta como ciencia, como inteligencia, como profecía, como doctrina, y todo eso nos va a ayudar a que seamos moldeados a semejanza del Hijo de Dios. Ahora, ahora a la parte de ya hoy entendemos de que la instrucción no es necesariamente de Pablo a Timoteo, porque sí fue en ese su tiempo, pero como la palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios, y sabemos de que la palabra escrita fue dejada para nosotros, eso significa de que es mismo Jesucristo hablándonos por medio del Espíritu Santo, indicándonos que tenemos que ocuparnos en la lectura, en lo que Jesucristo viene, en lo que su visitación viene, en lo que nuestra liberación viene, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver las diferentes manifestaciones de lo que Jesucristo y también como Pablo se lo entregó a Timoteo. Y también basado en esa referencia de Pablo a Timoteo, vamos a ver cómo Jesús nos habla a nosotros a través de sus epístolas. Entonces veamos lo siguiente, de un padre a un hijo. ¿Por qué digo un padre a un hijo? Porque Pablo tenía la comunión el incentivo de ver a Timoteo como a un hijo. Es decir, Pablo se considera como un papá para Timoteo y también Timoteo se consideraba como un hijo para Pablo. Entonces veamos estos pasajes. Entonces, entre tanto que voy, miren, la instrucción o consejo que vemos, entre tanto que voy, como les digo, vamos a ver las diferentes maneras. Es como que un papá le estuviera escribiendo a un hijo, diciéndole, mira, mi hijo, hijo mío, o como ustedes en cada país se mencionen, entre tanto que llego, ocúpate en esto, como un papá se lo estuviera pidiendo a un hijo. Entonces veamos esto, dice 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí en 1 Timoteo 1:2, en el saludo que imparte Pablo, específicamente le está diciendo que él es un hijo en la fe. Y también dice 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, si nos damos cuenta de esto, es prácticamente Pablo está viendo a Timoteo como un hijo y Timoteo está recibiendo como un hijo de parte de su papá, de parte de su padre. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que Dios es nuestro Padre y que Dios dejó escrita estas palabras para que nosotros la recibamos, esta instrucción, consejo, mandamiento, ordenanza, estatuto, que lo recibamos como hijos, hijos en la fe, ¿me entienden? Entonces tenemos que comprender de que la instrucción de ocuparnos en la lectura es la instrucción de un padre hacia un hijo, que lo vemos en Pablo y Timoteo. Y entonces es Cristo Jesús hacia mi vida.
Ahora, de un anciano a un joven. Ahora veamos otra faceta, porque vimos que es de un padre a un hijo, porque un padre ama a un hijo. Por eso también yo recalco mucho en que el libro de Proverbios es una carta es un escrito muy marcado de que marca mucha paternidad, ese Proverbios. En los primeros capítulos, del 1 al 7 aproximadamente, casi en todo se escucha del capítulo 1 al 7 de Proverbios, hijo mío, hijo mío, hijo mío, casi todo se refiere de esa manera. En este caso, la manifestación es similar con Pablo y Timoteo, pero en este caso vamos a trasladar la intención, es decir, en el sentido de que ya no vamos, podemos verlo de un padre a un hijo, pero ahorita también vamos a ver la manifestación de un anciano a un joven. ¿Por qué? Porque entendamos que antiguamente se tenían los ancianos en muy alta estima, incluso casi al mismo nivel que los apóstoles en sentido de por así decirlo, gobierno o de instrucción o de enseñanza. Eso lo podemos ver, si no estoy mal, en Hechos capítulo 15, cuando ellos van a ver cuestiones de doctrina y están reunidos los apóstoles junto con los ancianos, dice la misma palabra. También cuando en el libro, si no estoy mal, de Deuteronomio, cuando Moisés se queja por una situación que está pasando, viene y Dios le dice específicamente de que escoja a 70 ancianos y que él va a poner su espíritu sobre esos ancianos. Entonces un anciano tiene mucha manifestación de autoridad y de consejo y sabiduría, como también se presenta inclusive el apóstol Juan en segunda de Juan a la señora y sus hijos. Dice el anciano a la señora y sus hijos. Entonces, entendamos que un anciano en representación bíblica es alguien de mucha, mucha sabiduría y mucho consejo y alguien muy respetado, ¿ya? Y también un joven, pues es alguien que va a ser un anciano. Entonces, el anciano no, inclusive alguien que tal vez no tenga mucha sabiduría, a veces por los mismos errores que cometen, por la falta de sabiduría, o adquiere sabiduría al paso de los años a causa de las fallas o conflictos. Entonces un anciano tiene mucho que ver, por muy torpe que tal vez haya sido en su infancia o juventud esa persona, o por no estar dedicado, por así decir, entregado a cosas del día de la verdad, quiera que no, ese anciano va a adquirir conocimiento a través de fallas, errores, etcétera, y ya tiene tiempo acumulado que sabe qué es o qué no es, en ciertas ocasiones con un gran respaldo y vivencia de años, pues no digamos de 70, 60, 50 años. A diferencia de que un joven tal vez no ha vivido mucho, pero veamos este caso de la escritura de un apóstol que es anciano o que es una persona anciana, Pablo, a un joven. Eso también lo podemos ver en el orden que fueron escritas las cartas de las epístolas. Recordemos de que el orden que tiene realmente la Biblia, eh, en caso del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, Romanos, Corintios, etcétera, no están en un orden cronológico, están en diferente orden, no tienen un orden cronológico. Pablo escribió otras cartas antes, si no estoy mal, aunque no está como claramente específico, es muy a detalle el orden, pero dicen que una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió, según lo que hay estudios, es la primera de Tesalonicenses. Y una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió es primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Entonces veamos Filemón 1:9. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le está hablando Pablo como un anciano? Esto estamos hablando de Filemón. Pero Filemón se escribió antes de Primera de Timoteo. Eso quiere decir de que nos da a entender de que Primera de Timoteo, ya Pablo era anciano porque Filemón 1:9 era antes de Timoteo. Entonces es un anciano escribiéndole a un joven. ¿Por qué? Porque dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, recalco, es Dios Padre siendo un anciano de días, porque la Biblia dice que Dios es un anciano de días, que nos está transmitiendo a través de su escritura, a través de su palabra, su consejo, que nos ocupemos en la lectura. Entonces, no tenemos que deshonrar ese consejo de un anciano. Un consejo de un anciano es bien importante. Cuando escuchemos a un anciano, por muy aparentemente eh, malo que pueda hacer, por así decirlo, tenemos que aprender a prestar atención. Porque puede ser que Dios lo esté enviando porque es una persona que lleva mucho tiempo de vida y quiera que no, en su largo caminar ha aprendido cosas. No digamos a alguien tan entregado como en este caso el apóstol Pablo a la palabra de Dios,
cuanto no más es el consejo que nos están dando y que es un consejo muy preciado que tenemos que aprender a asimilar y no desecharlo. Porque vemos cuando nace, cuando prácticamente muere Salomón y queda su hijo Roboam, prácticamente Roboam lo que hace es preguntarle a los ancianos y los ancianos le dan un consejo certero, pero Roboam igual va a preguntar a los jóvenes que se criaron con él. Pero dice que los ancianos dijeron, mira, quita el peso de la carga de trabajo y todos te servirán. Y los jóvenes le dijeron, no, ponle más peso. Entonces, a causa de tomar una decisión basada en la juventud, por así decirlo, viene Roboam y declara una palabra y provoca que todo el reino de Israel sea dividido, porque ahí fue la primera vez que dividieron al reino de Israel, porque el reino de Israel era uno tanto con David como con Salomón, pero con Roboam fue dividido en, creo que fueron 10 tribus ahí se convirtió en Israel y Judá, que prácticamente para Roboam solo le dejaron Judá por la promesa que le habían dado a David y se queda el imperio prácticamente de Israel con 10 tribus para el próximo rey. Y ahí fue dividida prácticamente por causa de un joven escuchar a otros jóvenes y no un joven escuchar a un grupo de ancianos. Por eso es importantísimo entender este consejo que nos dan a través de la palabra. Uno, porque Dios es anciano de días y dejó esta escritura para todos nosotros. Y también porque el apóstol Pablo era anciano y dejó esta escritura a Timoteo. Y a consecuencia es Dios Padre hacia nosotros. Dios Padre hacia nosotros como un padre a un hijo y como un anciano a un joven. Nosotros somos jóvenes, independientemente si tengamos 50 años, por así decirlo, ¿verdad? Somos jóvenes delante de la gran sabiduría de Dios y el cúmulo de años, de eternidades que mismo Dios ha caminado, o inclusive el apóstol Pablo. Ya que dicen que por más o menos de que esta carta la escribieron, creo que, no sé si cuando tenía como 67 años el apóstol Pablo, en ese rango más o menos. Ahora vemos lo siguiente, la parte, ahorita ya vimos de un padre hacia un hijo, de un anciano hacia un joven, y ahorita vamos a ver la parte de un ministro maduro a un ministro joven, es decir, de ministro a ministro, un ministro ya que ha estado entregado, metido con Dios, alguien que va comenzando su ministerio. ¿Y cómo es de que este ministro maduro no le dice que estudie la palabra? No le dice que medite la palabra, le dice que se especifique y que se ocupe en leer la palabra. ¿Me entienden? Es como alguien ya caminado en días, pongámoslo en cualquier ministro en este tiempo, y que venga otro ministro con tal vez muchas maravillas, señales y prodigios, y el primer consejo que le di a esta persona decía, mira, lee la Biblia. El otro ministro se va a quedar así como, ¿cómo crees que leas si la leo todos los días? Entonces, es la dimensión espiritual que maneja el otro ministro maduro a decirlo a los demás. Y es bien impresionante porque el cristianismo, las personas creyentes de Jesucristo, aparentemente tienen en su corazón el hecho de pensar que ya saben que tienen que leer la Biblia. Y le podemos preguntar a cualquier persona y nos va a decir que es importante leer la Biblia. Todos podemos hacer la prueba, yo lo he hecho y no por el hecho de probar a las personas, sino por el hecho de preguntarle a alguien qué es lo que sabe acerca de lo mismo, de si es importante leer la Biblia y por supuesto dicen que sí es importante. Pero la pregunta no es solo si es importante o no, sino que la cuestión es de que si lo estamos poniendo en práctica, lo estamos viviendo como se debe, y que eso nos lleve a nosotros realmente a tomar este consejo de que nos le está diciendo específicamente el apóstol Pablo a Timoteo, y nosotros también incentivar a otros a esto, a que nos dediquemos a leer, a ocuparnos a leer, porque el mismo Jesucristo, como ya lo vimos creo que hace 2 semanas, y se levantó a leer, cuando Jesús se levanta a leer la escritura, él tenía por costumbre hacerlo. Entonces, todos nosotros no necesariamente agarrar unos 5 minutos para leer, 10 minutos para leer, sino realmente dedicarse. Cuando uno se dedica a algo, no agarra, me voy a dedicar 5 minutos, sino que a veces dedica uno 1, 2, 3, 4 horas a hacerlo, porque eso va a transformar nuestras vidas, no por el conocimiento otorgado necesariamente, sino por la administración y suministración del Espíritu Santo a través de la palabra, porque Él va a transformar y va a cambiar nuestra manera de pensar de como teníamos anteriormente. Ahora veamos lo siguiente, dice 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces prácticamente,
como hemos visto, Timoteo ya era un ministro, ya había sido demandado y colocado como ministro del Señor Jesús, y que por eso el apóstol Pablo confía en él para que ministre a esas iglesias. Fue un enviamiento prácticamente apostólico. Dice, como te ruegue te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que Timoteo tenía una doctrina recta. Eso lo podemos ver también en los libros en las cartas de primera y segunda de Timoteo, cómo Pablo se refiere a Timoteo. Y también veamos 1 Timoteo 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, prácticamente, si vemos 1 Timoteo 4:6, el versículo que estamos leyendo es 1 Timoteo 4:13. Entonces, prácticamente es un ministro a nivel del apóstol Pablo que está dando instrucciones a otro ministro, que es Timoteo, que es un ministro joven. Recalcámoslo también de que Jesucristo, y que también la palabra dice que el Espíritu Santo iba a recordarnos todo lo que Jesucristo nos había enseñado. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que siendo Jesús un ministro también del Espíritu Santo, Jesucristo, perdón, del Padre, también dijo esto por medio del Espíritu Santo para que sea enseñanza para nosotros, que siendo ministros o futuros ministros, tenemos que entender que nos ha sido dado, estipulado una enseñanza en lo que estamos aquí en la tierra. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura. Recalcando acá porque dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, aquí podemos cambiar la palabra, como te rogué que te quedases en Guatemala, como te rogué que te quedases en México, como te rogué que te quedases en Honduras, como te rogué que te quedases en Asia, o que te quedases en Europa, o como te rogué que te quedases en tal lado. Porque Dios cuando nacemos nos coloca en una ciudad, en un país, en un departamento, lo que sea, nos estipula, dice, como te rogué que te quedases allí donde estás, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Como les digo, Dios es el Espíritu Santo ministrando a un ministro para que él transmita una verdad. Pero esa verdad, mientras viene Jesucristo, tiene que ocuparse en la lectura, porque es un consejo ministerial, es un consejo ministerial. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. Entonces ya vimos uno, de un padre hacia un hijo, dos, de un anciano a un joven, y tres, de un ministro maduro a un ministro joven. Ahora veamos una epístola dirigida a mí. Ahora, ¿por qué digo esta parte de una epístola dirigida a mí? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué menciono esta parte? De por qué, perdón. Okay. ¿Por qué menciono esta parte de toda la escritura es inspirada por Dios y por qué menciono una epístola dirigida a mí? Porque entendiendo de que Dios ha dejado su palabra, a veces vemos la palabra como un libro, prácticamente vemos la Biblia solo como una palabra, un libro que está escrito, que yo lo tengo que leer y entender, y en parte es así. Pero tal vez más que el de comprender que es un libro, porque también la misma palabra Biblia significa biblos, de donde fue traducida, que biblos significa libros, que así fue evolucionando la palabra, porque antes le llamaban los libros sagrados y incluyó de reducir como todo en esta vida, terminan reduciendo los nombres, llegó a decir, terminar siendo libros, y eso significa biblos y biblos significa Biblia, ya en esta evolución del tiempo. Pero también entender de que como esas epístolas, las epístolas prácticamente son cartas dirigidas la misma Biblia es una carta dirigida a nosotros. Es algo que Dios dejó escrito, que fue inspirado por Él, que fue estipulado por Él, porque va dirigida a mí. Toda la Biblia es como que fuese una gran epístola a mí, dada a mí, dedicada a mi persona, para que yo sea como Jesús. Ese es el hecho de decir una epístola dirigida a mí. Es decir, la palabra escrita es una gran carta de Dios a mí, como que subdividida por diferentes tipos de cartas. Por ejemplo, Romanos puede ser una carta dirigida a mí, porque yo puedo pertenecer a la iglesia de Roma en el sentido espiritual. Es decir,
cada epístola, si vemos Romanos, si vemos 1 de Corintios, 2 de Corintios, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Colosenses, fueron prácticamente epístolas que el apóstol Pablo escribió, que él la escribió con un propósito en específico basado en la situación espiritual que estaba en esa iglesia. Por ejemplo, Roma, que les habla mucho de la salvación, del arrepentimiento, perdón de pecados, de nuestra ley. Gálatas, personas que se habían apostatado, apartado de la verdad, y a pesar de que se le había enseñado una sana instrucción. Vemos a Efesios, una iglesia madura, con conocimiento mayor. Vemos a 1 Corintios con muchos dones, pero con falta de amor. Y podemos ir viendo en cada epístola cómo el apóstol Pablo se dirige a esa iglesia por medio del Espíritu Santo, pero comprendiendo y entendiendo que también esa epístola es dedicada a mí, de diferentes maneras, en un sentir espiritual de que es el mismo Espíritu Santo diciéndome, mira, esta epístola es para ti, de diferente perspectiva. ¿Cómo así de diferente perspectiva? Es decir, basado en lo que hemos visto las perspectivas del padre e hijo, anciano joven, ministro maduro, ministro joven, es el hecho de que Dios me está transmitiendo su palabra basado en la posición en la cual me encuentro. Es decir, estoy en Roma, pongamos primera de Tesalonicenses, la carta a los romanos. Entonces, si yo estoy en el desorden espiritual que estaba la iglesia de Roma, entonces quiere decir que yo pertenezco a ese mover espiritual de la carta a Romanos y que toda la epístola está dirigida a mí, como, así como Pablo le escribió a esas personas en ese tiempo. Segundo, ¿qué pasa si yo estoy con toda la instrucción necesaria de ese sentir de la iglesia de Roma? Es decir, que toda la instrucción que Pablo dio yo la estoy viviendo. Quiere decir de que también me están presentando el caso espiritual de lo que puede suceder en ciertas iglesias. Y cuando una persona puede ser enviada por Dios a una iglesia, puede ver espiritualmente de doctrinas, etcétera, puede identificar y decir, ok, esta iglesia tiene el problema, la misma iglesia de Roma, de la epístola de Romanos de Juan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer los casos prácticos que ya dejó escrito el apóstol Pablo acerca de esta iglesia, por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos la función tanto de alguien que está sentado con los problemas de la iglesia de Roma como alguien que ya superó esos problemas y vemos cómo ahora puede observar las diferentes situaciones espirituales que pueden manejar y establecer algo como le indican aquí a Timoteo, para que tengan una sana doctrina. Y podemos ir diversificando también por el conocimiento de salvación, conocimiento, etcétera, de saber de que la escritura es para mí, no es para el hecho de que, no, es que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Roma, no, significa de que yo voy a recibir la instrucción de parte de Dios de diferentes maneras acerca de la verdad. ¿Me entiendes? Es como que cuando a veces uno le dice a alguien, mira, no hagas, no vayas a hacer tal cosa, no es que yo no lo hago, no es que no te lo estoy diciendo porque lo estás haciendo, sino que por si en dado caso te puede pasar, mejor no lo hagas. Entonces, igual es la escritura. La escritura basa en muchas maneras. Uno puede ser que yo estoy en esos pecados y la misma palabra me da la pauta para saber cómo salir de ellos. Y también la misma Biblia me dice cómo evitar yo caer en esos pecados. O también cómo sacar a alguien de esos mismos pecados a través de la predicación de enseñanza y por la administración del Espíritu Santo. Entonces Dios ministra, instruye y guía a través de toda la escritura. Entonces por eso digo, es una epístola dedicada a mí y también de que estas palabras, dedícate a la lectura, son para mí, ¿me comprende? Y también como le digo, de un padre a un hijo, de que a veces como tenemos la pauta, a veces muchas veces de que, y que ha pasado también con personas que he hablado, es de que a veces pensamos que nos tienen que dar un púlpito para que nosotros comencemos a llevar una enseñanza, una instrucción, cualquier cosa, o por ejemplo en este caso lo que vimos en 1 Corintios 4:13, en lo que tanto que hoy ocupa tan la lectura, hablando del hecho de una lectura pública, o una lectura, o dice exhortación y enseñanza, sino es el enfoque de que yo lo puedo trasladar de diferentes maneras y vivirlo. Porque si uno dice, no, es que Pablo era ministro y se lo está diciendo un ministro, yo no soy ministro, entonces yo no puedo cumplir esa palabra. No, porque como les digo, hay diferentes dimensiones en las cuales podemos manejar. Un ejemplo de eso puede ser de que alguien está en su casa, es un padre. Entonces prácticamente ese papá lo que puede hacer es sentarse con su hijo y leerle la Biblia. Porque él está cumpliendo la función que le están diciendo a Timoteo, pero es una pública, pero no es una pública en el sentido de un montón de gente, sino pública de un papá a un hijo o el papá a la familia, a la mamá o a la
al hermano o a la hermana. Hay los que están ahí, a nivel familiar, les está leyendo la Biblia. O puede ser en el caso de amigos, es decir, hay personas que él va a una universidad y de repente se topa con un amigo, miren, leamos la Biblia, sean creyentes o no creyentes, ¿verdad? O sea, o tal vez son otras religiones y tal vez religiones en el sentido cristiano. Entonces, sentarse y mire, leamos la Biblia, pues leamos para conocer la verdad de Cristo y sentarse y leer. Y uno tal vez uno se puede volver portavoz en el sentido que uno comienza a leerles a ellos la Biblia y incentivar a esa lectura pública, si lo queremos llamar así, pero no lo vamos a lograr si no tenemos la comunión del sentir de lo que sucede en la intimidad de la lectura. Y esa intimidad de saber el poder de lo que puede acontecer cuando yo estoy leyendo en mi íntimo, nosotros lo vamos a procurar de que otras personas lean la misma palabra. Y por eso dice la misma Biblia, por sus frutos los conoceréis. Igual, como les digo, no solo con familia o amigos, puede ser, qué sé yo, con hermanos, eh, inclusive también de la misma iglesia, juntarse y poder leer, pues tener un tiempo, en lugar de venir e irse al cine, como a veces pasa con los jóvenes, ¿verdad? Que se van al cine a ver una película para ver qué hace, o en lugar de ir a jugar fútbol, eh, mejor juntarse a leer, pues. Es cierto, yo comprendo y entiendo que son cuestiones recreativas que los jóvenes tienen, pero también es el hecho de que, bueno, o sea, a veces solo se juntan en la iglesia y en la iglesia quieren hacer cosas, pero ¿por qué no reunirse para leer? ¿Me entienden? ¿Por qué no reunirse solo para eso? Pues para leer, tener un momento y conocer la dimensión espiritual, lo que significa leer en grupo, inclusive leer de una manera individual. Entonces, por eso es el enfoque de una epístola dedicada a mí. Que Dios, toda su palabra está dicha para mí, instruida para mí en diferentes manifestaciones y fundamentos y formas, así como lo vemos en Apocalipsis, que dice, ve y escribe a la iglesia tal, ve y escribe a la iglesia de tal, ve y escribe a la iglesia tal. Eso que significa que yo no esté en esa iglesia no significa que no sea para mí. Por ejemplo, alguien puede estar en la iglesia de la Odisea, pero no está en la iglesia de Éfeso, en el sentido espiritual. Entonces, pero no significa que yo no la lea, significa de que eso me va a servir a mí por si yo me encuentro a alguien que es de Éfeso y Dios me puede enseñar e instruir para decir qué palabras indicarle y entender que esa persona pertenece a la iglesia de Éfeso y poder instruirla y dirigirla con la mejor palabra precisa para que sean instruidas. Y otros muchos aspectos, como digo, tanto ministerial como de hijo en el caminar del creyente, de muchas maneras, y trasladarle a las personas a saber que la palabra viva y eficaz que está ahí escrita es para mí. También entendemos, y eso también les digo, de compartir la misma palabra, porque si leemos Colosenses dice, y la carta que se leyó aquí en Colosa, mándela a la Odisea y que la lean allá. Entonces, yo lo que leo lo puedo compartir a otros. Lo que vivo, mira, yo entendí esto, entonces necesito, perdón, permítame, permítame un momento. Permítame un momento. No. Permítame, perdón. Ya va a terminar. Sí, perdón. Entonces, como les decía, es una carta que la Biblia es para mí, es para mi comunión, mi enseñanza, guianza, y que por eso mismo Dios nos incentiva a prácticamente a leer. Vemos en otro pasaje que habla, que dice, cuando vengas trae los rollos. Entonces el mismo apóstol Pablo también leía ya de grande y se enfocaba en leer. Y esa lectura lo lleva a estudiar, meditar, recibir revelaciones, etc. Entonces vamos a concluir acá. Antes voy a ver si tienen alguien preguntas o dudas.
Aquí pregunta José Luna por qué versión. Comprendamos que bueno, voy a leer aquí lo que dice José Luna lo que nos escribió en Facebook. Igual si tienen otra pregunta la pueden escribir o, o en Facebook o en el WhatsApp. Mira, la versión recomiendo para descargar, ahorita te digo. Bueno, ¿cuál es lo que dice aquí José Luna? Dice, hermano, ¿qué versión me recomienda para descargar en mi teléfono? Ya que descargué una de Reina Valera 1960, pero no me gusta su traducción. Por ejemplo, en Salmo 92:10 dice, empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio, seré ungido con aceite fresco, porque unicornio, ¿verdad? Comprendamos de que unicornio en la Biblia no hace referencia a un unicornio como el conocimiento que nosotros tenemos, sino que hace referencia a un unicornio como un rinoceronte. Lo otro es de que también recordemos de que las traducciones, podemos descargar una Biblia que tenga diferentes Biblias. Por ejemplo, la YouVersion, que esa tiene diferentes traducciones de la Biblia en español, o la Biblia Bible Gateway también tiene diferentes. Podemos leer la que bien nos parezca. Lo mejor es ir a orar delante de Dios y que Él nos indique que podemos leer. Regularmente yo leo la Reina Valera 60. Me siento cómodo con ello por la historia que también he visto a través de ello. Inclusive me gusta más a veces leer la versión antigua que la versión 60. Pero también puede alguien leer la versión de las Américas, por ejemplo, o también otra que me gusta leer la traducción, Biblia textual, pero muchas personas recomiendan que puedan leer la Biblia de las Américas. Es cierto, puede usar, haber para la Reina Valera como un vocabulario tal vez un poco antiguo, pero hay una como que veracidad también que tiene la Reina Valera. Entonces, en las que uso regularmente, las Américas, la Reina Valera, Biblia textual, pero también leo otras traducciones y le doy un repaso a esas otras traducciones para ver qué dicen. Por eso les recomiendo que puedan tener una Biblia en el teléfono, que puede ser la YouVersion, también la MyEastWord, o la Bible Gateway, que tiene diferentes traducciones. En mi teléfono, por ejemplo, tengo unas 50 para ir comparando o ir teniendo mayor entendimiento. Pero si quieren una fija, pues pueden escoger esa, o inclusive la versión Peshita también. Entonces, no sé si no hay más dudas, preguntas, lo dejamos acá, oramos para finalizar y que Dios nos dirija. Para el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, gracias por amarnos, socorrernos y sustentarnos con tu palabra. Te entregamos este tiempo para que tú seas nuestro sustento, fortaleza y guianza. Ayúdanos a vivir para ti y gracias por darnos ese tiempo. Te entregamos este tiempo y que tú bendigas todo lo que hagamos y que podamos llevar a cabo esta palabra de ocuparnos en leer. Te agradecemos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga, guarde y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.